Bueno, voy a esperar un poquito para que se conectara más gente. Pero bueno, para los que ya estéis os voy a comentar que los que tengáis posibilidad de abrir otra ventana o encender el portátil, si es que os habéis conectado desde vuestro móvil, sería ideal para que así tengáis a mano los cuestionarios por escrito y que os sea más fácil hacer los test. Pues abrir el portátil o otra ventana si es posible, ¿vale? Y ahora tendréis que meteros en nuestra página web aristeanutricionistas en plural.com y bajar hasta abajo del todo, justo antes donde veréis que se pueden ver vídeos y que, por cierto, os recomiendo que veáis por lo menos los dos últimos en los que entrevisto sobre SQM a Manuel Torres del equipo Aristea, aunque tenemos muchos otros vídeos sobre SQM y bueno, otras enfermedades afines como fibromialgia. Cuando ya estéis casi abajo del todo de la web, ¿vale? Hay una sección del artículo de blog, que por cierto tengo pendiente subir muchos artículos que tenía en la web antigua y que lo iré subiendo pues conforme vaya teniendo tiempo. Pues bien, una vez que ya estáis ahí, debéis hacer clic donde pone cuestionario QESI, ¿vale? QESI. En ese artículo veréis que hay varias tablas con preguntas y os van a ayudar a seguirme cuando comience a hacer este cuestionario, ¿vale? Coger un lápiz y un lápiz y un papel, los que todavía no lo tengan en mano. Si alguien no tiene posibilidad de tener también el portátil abierto y ver las tablas, los cuestionarios, no importa porque lo voy a explicar por aquí muy bien y no es necesario. Y además, después del live, os podéis meter en la página web, buscar esos cuestionarios. También se va a quedar subido este Instagram y también voy a subir este vídeo al canal de YouTube. Entonces, aunque es ideal que os metéis ahora en la página aristeanutricionistas.com y os metéis en el último artículo que he subido hace tan solo una hora y que tengáis ahí las tablas delante porque claro, al ver la imagen os va a resultar más fácil, pero si no, no pasa nada. Podemos continuar haciéndolo por aquí. Bueno, mientras se va conectando más gente, os voy a hacer una analogía de por qué para diagnosticarse la SQM se necesita hacer ciertos cuestionarios, ya que hoy en día todavía no hay pruebas médicas específicas que permitan diagnosticar la sensibilidad química alimentaria, que de aquí en adelante la voy a nombrar tan solo por su abreviatura, SQM. Por eso es fundamental utilizar ciertos cuestionarios como parte de la evaluación, aunque también va a ser necesario realizar otras pruebas complementarias para poder hacer un diagnóstico más certero. Antes de que existieran los microscopios, los médicos tan solo podían diagnosticar las enfermedades producidas por gérmenes por los síntomas y signos que presentaban los pacientes por aquellos tiempos y también por los patrones de propagación de esas enfermedades. Pues bien, al igual que ocurría antes con las enfermedades infecciosas, en la actualidad, al carecer de pruebas médicas concluyentes para diagnosticar la SQM, todavía necesitamos aplicar herramientas como son los cuestionarios QESI y el BRESI para poder comprender mejor la dinámica que hay entre la exposición a un químico y los síntomas con los que se manifiesta la pérdida de tolerancia inducida por tóxicos, así como la fisiopatología, la genética y la epigenética que intervienen en el desarrollo de esta intolerancia química. Para hacer tiempo, mientras que se va conectando más gente, para que así puedan comenzar con nosotros los cuestionarios, voy a continuar un poco más con esta analogía que he comenzado a haceros. Durante la Guerra Civil, que no se podían hacer pruebas de laboratorio, la fiebre era el síntoma distintivo de que se trataba de una enfermedad infecciosa y lo que permitía diagnosticar que el origen de esa enfermedad era una bacteria era pues estos síntomas como podría ser, por ejemplo, una fiebre, ¿vale? Hoy en día el síntoma distintivo de la hipersensibilidad química son las intolerancias de nueva aparición, ¿vale? Esto es clave y ya explicaré por qué, tiene que ser de nueva aparición
a sustancias químicas, alimentos y fármacos que nunca antes habían afectado a esa persona y que no molestan a la mayoría de la gente. Con frecuencia, los síntomas y la intolerancia aparecen tras una exposición ambiental reconocible a la que consideramos como iniciadores de la pérdida de tolerancia. Esta exposición ambiental puede ser crónica o aguda. Voy a aclararos esto un poquito más. Un edificio enfermo, como por ejemplo podría ser por contener moho, podría iniciar esta pérdida de tolerancia gradualmente durante un periodo de semanas o meses. Esto es lo que se consideraría como exposición crónica. Y un ejemplo de exposición aguda sería una exposición a pesticidas organofosforados que provocan la pérdida de tolerancia química en tan solo un par de semanas. Por desgracia, la SQM está muy infradiagnosticada. Por eso he querido dedicar este live a mostraros los principales cuestionarios que se utilizan como herramienta diagnóstica. Pero aunque os den estos test un resultado positivo para SQM, tenéis que tener en cuenta que esto se debe complementar con otras cosas antes de tener el diagnóstico de SQM. Y por eso debería ser un profesional especializado en SQM quien os haga el diagnóstico. Aún así, al hacer estos cuestionarios con vosotros, os quiero empoderar para que en caso de que deis positivo a algún grado de SQM, se lo comuniquéis a vuestros médicos para que así tengáis más argumentos para que os deriven a la unidad especializada de vuestra ciudad. Lo repito para que quede claro, además desde el principio, que aunque deis positivo a estos tests, hay que contrastar estos resultados con otras evaluaciones. Un momentito, parece que están teniendo problemas para conectarse. Un momentito. Bueno. Pues eso, debéis acudir a un profesional que tenga en cuenta vuestra historia clínica e historia de exposición ambiental. Debe evaluar si cumplís los criterios de BARTA, B-A-R-T-H-A, BARTA, que son los que se establecieron en un consenso internacional hace ya casi 25 años para poder detectar si ese caso clínico podría tratarse de una SQM. Os los voy a nombrar, sobre todo porque así me ahorro tener que volver a explicar hoy qué es la SQM, ya que estos criterios de Barta en sí mismos ya explican por qué o sobre qué trata esta enfermedad. Pero quien quiera saber más sobre SQM puede ver los dos lives anteriores que he hecho con una especialista de SQM del equipo Aristea, Manuel Torres. Estos vídeos ya están subidos a nuestro canal de YouTube, Aristea Nutricionistas. Bueno, vamos a comenzar con los criterios de Barta, ¿vale? El primer criterio indica que los síntomas deben ser reproducibles con la exposición química repetida. Es decir, que cada vez que la persona se exponga a esa sustancia química, debe tener una reacción. Aunque claro, aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, no siempre el cuerpo tiene la misma carga tóxica ni la misma capacidad de detoxificación, por lo que no siempre las reacciones van a ser igual de intensas y además es que se puede manifestar de distintas maneras cada vez que uno se someta a esa misma exposición, puesto que, como indica otro de los criterios de Barta, los síntomas afectan a múltiples sistemas orgánicos. Otro criterio es la condición que esta condición debe ser crónica, ¿vale? De esta manera podemos descartar, entre otras cosas, pues que se trate de una intoxicación aguda. Con crónica me estoy refiriendo a que se mantenga con el tiempo, independientemente de que, bueno, pueda haber temporadas en las que uno pueda estar mejor, pero que nunca llegue a remitir del todo la enfermedad.
Otro criterio es que los síntomas mejoren o se resuelven cuando los detonantes químicos son eliminados. Además, las reacciones deben ser provocadas por múltiples sustancias que no están relacionadas químicamente entre sí, para descartar de esta manera pues, que no sea una intolerancia específica a un tóxico determinado. El primer cuestionario que quiero que hagáis ahora conmigo es el BRESI, que es la abreviatura en inglés de Brief Environmental Exposure and Sensitivity Inventory, que en español se traduce como Inventario Breve de Exposición Ambiental y Sensibilidad. Es un cuestionario cribado que tan solo incluye 3 preguntas y se va a utilizar para detectar la intolerancia química y tiene una excelente validez predictiva. Este cuestionario es ideal para que cualquier profesional sanitario pueda hacer una evaluación muy rápida de lo que se conoce como TILT, que es la pérdida de tolerancia inducida por tóxicos. Con que se responda de manera afirmativa a cualquiera de las 3 preguntas que os voy a hacer ahora, esto implicaría que es posible que estemos ante un caso de SQM y por tanto debería hacerse después el cuestionario QESI, que es el que realmente se utiliza como herramienta diagnóstica y que ayuda tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud a identificar los principales desencadenantes químicos, farmacológicos y dietéticos que afectan a esa persona y también permite medir el impacto que está teniendo la SQM en la vida del paciente. También se puede utilizar este cuestionario para evaluar la eficacia del tratamiento que se haga. Bueno, vamos a comenzar ya con el cuestionario BRESI. Veo que ya estáis haciendo unos comentarios muy interesantes. Cristina está diciendo, estoy alucinando con lo que pone el cuestionario con el olor a coche nuevo. Supongo que ya se ha metido en la página web Aristea Nutricionista y por eso se ha adelantado y ya está viendo las preguntas que hay. Bueno, continúa diciendo Cristina, de pequeña, cada vez que me montaba en el coche de mi padre, que era nuevo, vomitaba por el mal cuerpo que me generaba el olor a coche nuevo. El problema con los muebles nuevos tiene muchos barnices que son extremadamente tóxicos, sobre todo los retardantes de la llama, que incluso están obligados a ponerlos cuando hay un incendio o por lo que sea se quema. Eso es una de las cosas más extremadamente tóxicas que hay. De hecho, quiero que sepáis una cosa. Hay mucha más toxicidad dentro de la casa que fuera de la casa. Por mucho que aunque tengáis una carretera muy cercana, todo el mobiliario, toda la ropa, todo lo que compramos nuevo, todo lo que entra por la casa, ya está emitiendo químicos continuamente. Es más, en el polvo de la casa continuamente ya hay muchos tóxicos. Entonces, airear siempre que podáis lo máximo la casa, aunque viváis dentro de la ciudad, porque además que hay estudios que se han hecho estos análisis químicos y hay más tóxicos dentro que fuera. Y en los coches, sobre todo en verano, cuando está el coche bajo el sol, esto ya se le quedó muy claro a Cristina por lo que nos ha comentado, airear muy bien el coche antes de entrar. Claro, mira, ¿qué está diciendo? Articrea dice, yo me pongo muy mal con las cosas nuevas. Ya lo digo, siempre hay que airear, especialmente cuando tenéis un producto nuevo. Los primeros días, bueno, incluso semanas, se va a estar desprendiendo muchos químicos. Bueno, continúa. Esto ha sido un poquito para hacer más tiempo. Ahora que vamos a comenzar con los cuestionarios para que se nos conecte más gente. Bueno, pues la primera pregunta del cuestionario BRESI dice: ¿sientes malestar cuando te expones al humo del tabaco, ciertas fragancias, esmalte o quitaesmalte de uñas, humo del tubo de escape de motores, gasolina, ambientadores, pesticidas, pinturas o diluentes, alquitrán o asfalto fresco, producto de limpieza,
alfombra u muebles nuevos. Aquí por malestar nos referimos a, pues podría ser dolor de cabeza, dificultad para pensar, dificultad para respirar, debilidad, mareos, molestias por el estómago. Aquí hay una chica que estaba diciendo que como que le pica, le dan picor en el cuerpo. Pues sí, el prurito también podría ser otro síntoma. Hay tantísimos, que este es el problema, hay tantos que al final los médicos pues no lo conectan porque se manifiesta de una manera, un abanico tan grande de posibilidades que es muy difícil hacer el diagnóstico porque no es este. Se manifiesta además en cada persona, según el momento se puede manifestar de manera distinta. Entonces, bueno, he nombrado algunos de los síntomas principales y de los químicos principales, pero bueno, son ejemplos, puede haber mucho más. Entonces vamos a la segunda pregunta del test BRESI, que por cierto, este cuestionario también lo tenéis en la página web Aristea Nutricionista, pero como este es más simple, no hace falta que os metéis. El que quiero que dejéis ya preparados es el QESI. Bueno, continuamos. La segunda pregunta dice, ¿eres capaz de tolerar o tienes reacciones adversas o alérgicas a algún fármaco o medicamento, como podrían ser antibióticos, anestésicos, analgésicos? A ver, suele parecer anestésico es, por ejemplo, los que tienen, sobre todo los que tienen síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Por eso después de esto me gustaría hablar, tengo hablado mucho de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, porque hay muchas cosas en común. No toleran la anestesia. A lo mejor le pone una anestesia para un proceso odontológico, por ejemplo, para una caries, y le dura muchísimo tiempo o le afecta muchísimo. Mucho cuidado someter a anestesia a los que tenéis SQM o síndrome de fatiga crónica. Tienen que hacer pruebas primeras de tolerancia. Bueno, analgésicos, es decir, para medicamentos para quitaros el dolor, como la aspirina, pero bueno, esto muchas veces es por la intolerancia a los salicilatos. Esta es otra charla que tengo pendiente de hacer con vosotros, intolerancia a químicos alimentarios, ¿vale? Eso ya hablé sobre esto en un congreso sobre SQM y hablé de los químicos que están en alimentos que dan más problemas, pero bueno, quiero hacer un live específico sobre esto otro día. Bueno, continúo. Tinte de contraste para radiografías. Es decir, que si os da la mano una radiografía, intentad no tocarla. Vacunas o píldoras anticonceptivas. Puedes tener reacciones a un implante, a prótesis. De hecho, y posiblemente no sois ni conscientes. Muchas veces hacen una prótesis puede hacer de iniciador de una SQM. Pero bueno, continúo. Y además métodos anticonceptivos químicos, la típica pastilla, pero también a través de dispositivos como anticonceptivos. También podría ser a cualquier material o procedimiento médico, también quirúrgico y dental, por supuesto. La tercera pregunta dice, ¿no toleras o tienes reacciones adversas con alimentos de consumo habitual como los productos lácteos, trigo, maíz, huevos, cafeína, bebidas alcohólicas o aditivos alimentarios? Como voy a nombrar dos de los que producen más reacciones, que es el glutamato monosódico, que cuando hablé de la charla de la intolerancia química alimentaria, veréis que el glutamato, aparte de que se añade, está como de manera natural en muchos alimentos. Y por supuesto los colorantes alimentarios. Y hay unos que el E102, por ejemplo, ese es tremendo. Bueno, estas han sido las tres preguntas. Entonces, todas las personas que habéis contestado que sí, aunque tan solo sea a una pregunta de este test BRESI, deberéis someter ahora al test QESI, ¿vale? Que lo voy a explicar ahora. Entonces, si los que me estáis escuchando la habéis respondido a todo que no, y también teniendo en cuenta que son ejemplos, que puede que sea que sí a otra sustancia, también me vale. Pero si habéis respondido que no,
como el valor predictivo que tiene este test es muy bueno, seguramente tendréis otra cosa, pero posiblemente no va a ser SQM, entonces no es necesario que hagáis conmigo ahora el test QSI. Que si queréis podéis hacerlo por casualidad y a lo mejor nos sorprendemos y dais positivo, pero lo normal es que no. Bueno, QSI es la abreviatura en inglés de Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory, que en español se traduce como Inventario Rápido de Exposición y Sensibilidad Ambiental. Este cuestionario es la versión reducida de otro mucho más extenso, el ESI, EESI. Pero ese no lo voy a explicar porque el que básicamente siempre se utiliza para diagnosticar el SQM es el test QSI, ya que de hecho es que está considerado como una herramienta diagnóstica validada y se utiliza en todo el mundo, tanto por profesionales de salud como por investigadores, para evaluar a los pacientes y poder identificar personas que puedan estar afectadas por SQM. Como veréis, es muy fácil de completar este cuestionario y os va a permitir entender mejor esta condición y os va a ayudar a saber qué tipo de exposición a químicos deberíais intentar evitar. Como valdrá para saber cuánto y cómo habéis mejorado después de que hayáis evitado exponeros a esos químicos o que os hayáis sometido a un tratamiento para SQM, pues nada, recordar este test y hacerlo después también del tratamiento. Lo único que tenéis que tener en cuenta de este cuestionario es que lo que ayuda es a detectar detonantes de síntomas en vuestro caso, pero estos químicos no tienen por qué ser los mismos que iniciaron vuestra enfermedad. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis la diferencia. Hay quien desarrolla SQM o síndrome de fatiga crónica tras haberse hecho un trasplante mamario con silicona, ya que puede haberse roto y haber pasado lentamente sus químicos. Perdón, he hecho estudios porque estoy pensando, hay un estudio súper interesante donde se ha observado, bueno, este efecto el ratio en el que mujeres que se han hecho un trasplante mamario luego acaban desarrollando SQM y se ha estudiado el por qué. Perdona, por eso he dicho estudios, porque me ha venido a la cabeza ese estudio. Pero bueno, continúa. Eso, después va pasando lentamente los químicos, que no siempre es silicona, siempre tiene también un poquito de metales. Bueno, pues va pasando al tejido que lo rodea y esto puede producir una respuesta inflamatoria e inmunológica en el resto del cuerpo. Esto sería en el caso, esto sería considerado en este caso como un iniciador. Pero los detonantes serían los químicos que antes del trasplante esa persona toleraba perfectamente y que después del trasplante le producen reacciones adversas como podría ser los perfumes o ambientadores, desodorantes, spray del pelo, productos de limpieza, humo del tabaco, pegamentos, pintura, bueno, un largo etcétera. Y estos detonantes es lo que os va a ayudar a detectar el test QSI, no los iniciadores. Para saber cuáles fueron los agentes iniciadores, en vuestro caso, ahí sí que sería necesario pues, hacer una historia clínica y también ambiental. Si os interesa saber más sobre iniciadores de SQM, os podría hablar específicamente sobre esto en una charla. De hecho, tenía pendiente proponerle a Manuel que el próximo live que haga conmigo lo hagamos sobre la intoxicación por moho, porque es otro de los iniciadores más frecuentes. Y además también está muy infradiagnosticado. Y aunque actúa como iniciador, también puede darse el caso que esté actuando como detonante en personas cuyo agente iniciador pues, haya sido distinto. Bueno, volviendo al test QSI, este test es una herramienta diagnóstica muy fiable, puesto que el riesgo tanto de falsos positivos como de falsos negativos es muy bajo.
ya que en un estudio que también fue llevado a cabo por la doctora Claudia Miller, que es la creadora de este cuestionario y también intervino en desarrollar el cuestionario Brexit, pues bien, se observó que este test proporcionó una sensibilidad del 92% y una especificidad del 95% en diferenciar personas con SQM y la población general. Por eso, este cuestionario está tan aceptado por la comunidad científica y médica de todo el mundo y se utiliza en la práctica como un criterio de gravedad y pronóstico evolutivo de la enfermedad. Como ahora veréis, nos va a ayudar a identificar las sustancias desencadenantes de los síntomas y también nos va a permitir cuantificar la gravedad de estos, así como las repercusiones que está teniendo sobre las actividades del día a día. Cuando terminemos de hacer el cuestionario, os explicaré cómo interpretar los resultados y os adelanto que hay 4 grados de severidad, siguiendo la clasificación SANOSA del Hospital Clínico de Barcelona, que nos indican los diferentes niveles de incapacitación y aislamiento, siendo el grado 1 que el paciente esté prácticamente asintomático y ahí va subiendo hasta el grado 4, que es el máximo y corresponde a la invalidez absoluta. Bueno, vamos a comenzar ya a hacer el test sobre exposición ambiental y posible hipersensibilidad a los químicos. Debéis tener en cuenta que las preguntas van a hacer referencia a los problemas de salud más recientes que tenéis, es decir, síntomas actuales que aparecen o se agravan cuando exponéis a una sustancia química. Aquí tenemos que diferenciar a las alergias, que es algo que podéis haber tenido siempre y no debemos considerarlas como una manifestación de SQM. Y tampoco va a contar si algún olor pues simplemente os resulta desagradable. Bueno, os molesta, pero porque es desagradable. No, aquí lo importante es que identifiquemos los olores que realmente sintáis que os enferman o que os hacen sentir muy mal. Otro aspecto que tenéis que tener en cuenta del test es que algunas preguntas se refieren a grupos de productos químicos y puede que vosotros tan solo tengáis intolerancia a uno de ellos. Y en estos casos vuestra respuesta debe estar en relación a esos productos que le tenéis hipersensibilidad. Debéis intentar no dejar en blanco ninguna respuesta, simplemente pues elegir la que penséis que más se acerca a vuestras circunstancias personales y a la gravedad de los síntomas. Las 50 preguntas, ¿vale? Veréis que están agrupadas en 5 categorías a las que llamaremos escalas. La primera, para medir la exposición inhalatoria. La segunda, para medir la exposición no inhalatoria. La tercera, para evaluar la gravedad de los síntomas. La cuarta, para realizar la identificación de la exposición. Y la quinta es sobre el impacto que está teniendo esta hipersensibilidad sobre vuestras actividades diarias. Bueno, coged ya el lápiz y el papel, que ya vamos a comenzar. Bueno, pues las siguientes preguntas son sobre vuestras reacciones cuando exponéis a diferentes olores o sustancias químicas. Por favor, indicar si esta exposición os hace sentir enfermos o si no, como podría ser, por ejemplo, pues que te provocara, o sea, si te hace sentir enfermo o no, ¿vale? Entonces, ejemplos de esto podría ser que os provocara un dolor de cabeza o que os costara pensar, que os hiciera sentir débiles o que provocara problemas para respirar. También podría darse el caso que hiciera sentir molestias gastrointestinales, que os doliera la barriga o que os sintáis mareados o cualquier síntoma de este tipo.
para cualquier tipo de exposición que os haga sentir malestar, ¿vale? Entonces, puntuar en una escala del 0 al 10 dependiendo del grado de la severidad de los síntomas. Para exposiciones que no molesten, pues responder simplemente 0. Vale, pues escala 1, exposición inhalatoria o exposición a químicos. ¿Vale? Veréis que aquí el rango total va del 0 al 100. Aquí cada ítem o pregunta se va a puntuar del 0 al 10 en función de la presencia de síntomas al exponerse a estos productos. Vale. 1. Humos procedentes del tubo de escape de los coches. 2. Vale, voy a ir despacio para que pongáis rápidamente del 1 al 10. Segunda pregunta. Humo del tabaco. 3. Insecticidas. 4. Vapores procedentes de una gasolinera. 5. Pinturas o disolventes de pinturas. 6. Lejía y otros limpiadores y desinfectantes domésticos. 7. Perfumes y ambientadores. 8. Alquitrán. 9. Esmalte de uñas. Quita esmalte o laca para el pelo. 10. Moqueta nueva, cortina de plástico nueva o el interior de un coche nuevo. ¿Vale? Para los que habéis unido después, si queréis volver a la escala 1, si habéis llegado tarde, recordad que os podéis meter en aristeanutricionistas.com, bajar abajo del todo donde está el blog, hacer clic sobre el cuestionario que es sí, iros directamente a las tablas. Bueno, comenzamos con la escala 2, que es sobre exposición no inhalatoria u otros tipos de exposición. ¿Vale? Aquí vamos a conseguir también un rango de puntuación del 0 al 100. Vamos a puntuar cada ítem o pregunta del 0 al 10 en función de la presencia de síntomas. La primera pregunta. ¿Cómo me siento al beber agua corriente del grifo? Segunda pregunta. ¿Cómo me siento al comer azúcar, pizza, comida grasa, leche, carne, cebolla, ajo, alimentos cocinados en una barbacoa, comida muy especiada o con glutamato, que son las pastillitas típicas de Becrem? Tercera pregunta. ¿Cómo me siento si no puedo comer? Cuarta pregunta. ¿Cómo me siento después de comer? Quinta pregunta. ¿Cómo me siento después de tomar café, té, Coca-Cola o chocolate? Sexta pregunta. ¿Cómo me siento si no como o bebo mi cantidad habitual de café o lo que era tu cantidad habitual de café, té, Coca-Cola o chocolate? 7. ¿Cómo me siento si bebo cerveza, vino o cava? Octava pregunta. ¿Cómo me siento si mi piel contacta con textil, es decir, ropas, ¿no? O afines, joyas, cremas corporales o cosméticos? Novena pregunta. ¿Cómo me siento si tomo un antibiótico o un analgésico o si me ponen una vacuna? Décima pregunta.
¿Cómo me siento si me expongo al polen de los árboles, al polvo o a la picadura de un insecto? Vale, vamos a pasar ya a la escala 3. Gravedad de los síntomas. También va en un rango del 0 al 100. Pero cada ítem o pregunta se va a puntuar del 0 al 10 en función de la presencia de síntomas. Vale, primera pregunta. Tengo problemas con mis músculos o con mis articulaciones. Segunda pregunta. Mis ojos me queman o están irritados. Me cuesta respirar. Tengo tos, mucha mucosidad o infecciones respiratorias. Tercera pregunta. El ritmo de mi corazón es irregular. Tengo palpitaciones o malestar en el tórax. La parte esta de aquí. Cuarta pregunta. Tengo dolor de estómago, calambres en los intestinos, se me hincha la barriga, tengo náuseas, diarrea o estreñimiento. Quinta pregunta. Tengo problemas para pensar, me cuesta concentrarme, no recuerdo las cosas, me desoriento, me cuesta tomar decisiones. Sexta pregunta. Me siento nervioso, irritable, deprimido, tengo ataques de ira, he perdido la motivación por cosas que antes que sí que me interesaban. Séptima pregunta. Tengo problemas de equilibrio y coordinación. Las piernas se me duermen. Me cuesta fijar la mirada. Octava pregunta. Tengo dolor de cabeza. Novena pregunta. Me salen erupciones en la piel, urticaria o tengo la piel muy seca. Aquí sí te está respondiendo, ha habido una chica que ha preguntado, está comentando que si esto formaba parte de un síntoma. Con esto ya se te ha respondido. Décima pregunta. Tengo dolor en el bajo vientre. Tengo que orinar muy frecuentemente. Me urge orinar. El síndrome micional, como se conoce el término médico, también es otra manifestación típica del SQM. Si es usted mujer, esto forma parte de la décima pregunta, lo que voy a continuar ahora preguntando. Si es usted mujer, ¿tiene trastornos en relación con la regla? Vale, vamos a pasar ahora a la escala 4, sobre identificación de la exposición o índice de enmascaramiento. ¿Vale? Como los demás, aquí lo vamos a hacer distinto. Antes era del 0 al... Bueno, no lo voy a complicar. Lo vamos a hacer así. Cada ítem o pregunta lo podéis puntuar como 0, que significa no hay exposición, o como 1, que implica que sí que hay exposición, ¿vale? Entonces, 0 o 1. Vale, primera pregunta. Fumo por lo menos una vez a la semana. Si no fumáis una vez a la semana, 0. Si fumáis por lo menos una vez a la semana, poned 1. Segunda pregunta. Bebo cerveza, vino, cava, whisky, ron, ginebra u otras bebidas alcohólicas, al menos una vez por semana. Igual. 0 si es no o 1 si es sí. Tercera pregunta. Tomo café, ya sea cortado, café con leche, un té, Coca-Cola, al menos una vez por semana. Cuarta pregunta. Me pongo perfume, laca,
laca para el pelo, colonia, desodorante o aftershave al menos una vez por semana. ¿Que no? Pone un 0. ¿Que sí? Un 1. Quinta pregunta. En mi casa o en mi lugar de trabajo, si ha realizado una fumigación con insecticidas en los últimos 12 meses. Si no, un 0. Si sí, un 1. Sexta pregunta. En mi trabajo o en otras actividades estoy expuesto a productos químicos, humos, gases o vapores. Séptima pregunta. En mi casa hay personas que fuman. En tu casa o en tu entorno muy cercano. Octava pregunta. Mi cocina funciona con gas natural o gas butano o gas propano. Básicamente con algún gas. Novena pregunta. Utilizo suavizante para la ropa de vestir o de la cama. Décima pregunta. Tomo, al menos una vez por semana, alguna pastilla de cortisona, antiinflamatorio, analgésico con receta, antidepresivo, ansiolítico, hipnótico, son las pastillas que se toman para dormir, o alguna droga. Vale, ahora vamos a pasar a la escala 5, que va sobre el impacto de la hipersensibilidad sobre las actividades de la vida diaria. Aquí el rango va del 0 al 10. Como veis, el anterior ha ido del 0 al 10, y este va del 0 al 100. Pero me tenéis que puntuar cada ítem o cada pregunta del 0 al 10 en función de los cambios realizados. Es decir, seguramente los que tenéis EQM habéis tenido que hacer adaptaciones y ciertos cambios en vuestras actividades diarias. Bueno, la primera pregunta, ¿ha hecho modificar lo que como habitualmente? Es decir, ¿habéis tenido que modificar lo que coméis habitualmente? Segunda pregunta, ¿ha reducido mi capacidad para ir al trabajo o ir a la escuela? Tercera pregunta, ¿me ha obligado a cambiar algunos muebles de mi casa? Cuarta pregunta, ¿me ha obligado a hacer cambios en la ropa que elijo para vestirme? Quinta pregunta, ¿ha modificado mi capacidad para viajar a otras ciudades o conducir el coche? Sexta pregunta, ¿me ha hecho cambiar la elección de mis productos de aseo personal? Séptima pregunta, ¿ha reducido mi capacidad para encontrarme con encontrarme o citarme con personas en restaurantes, iglesias u otros lugares de reunión? Octava pregunta, ¿ha modificado mis hobbies? Novena pregunta, ¿ha modificado mi relación con mi pareja o mi familia? Décima pregunta, ¿ha reducido mi capacidad para limpiar la casa, planchar u otras actividades rutinarias? Vale, y ahora, bueno, con esto acabamos de hacer el test y vamos a pasar ahora a que os explique cómo se debe interpretar estos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es una clasificación de criterios respecto a la puntuación de cada una de las 5 escalas como bajo, medio y alto. ¿Vale? Lo que estéis en el artículo, ¿vale? Este es el cuestionario Bresi que está en nuestra página web. Iros a la tabla donde pone criterios, ¿vale? Yo lo voy a explicar ahora, pero si tenéis la tabla delante os va a resultar mucho más fácil. Pues bien, en la primera escala, que evaluaba la intolerancia química, y en la tercera escala, que era sobre la severidad de los síntomas, la puntuación que se puede obtener es del 0 al 100
y se clasifica como bajo si se ha obtenido una puntuación entre 0 y 19. Medio si se ha obtenido entre 20 y 39 puntos. Y alto si se ha obtenido entre 40 y 10 puntos. La escala 2, la segunda, en la que se evalúa otras intolerancias o tipo de exposición, y la escala quinta, en la que se evalúa el impacto de las actividades de la vida diaria. Aquí, aunque también se puede conseguir entre 0 y 10 puntos, los rangos de puntuación para clasificar como bajo, medio o alto es distinto a las escalas 1 y 2. Para la escala quinta hay que conseguir una puntuación entre 0 y 50 y para que se clasifique como bajo entre 12 y 24. Para que se clasifique como bajo, tenéis que haber obtenido entre 0 y 11 puntos. Y para que se clasifique como medio, habéis tenido que obtener entre 12 y 24 puntos. Y ya a partir de 25 hasta 100 para que se clasifique como alto. Y ahora vamos a la escala quinta, que para que se clasifique como bajo, pues también tenéis que haber obtenido entre 0 y 11 puntos. Y para la clasificación como medio, debía haber estado dentro del rango entre 12 hasta tan solo el 23. Y para alto, entre 24 y 100. Para la escala cuarta, que evalúa el índice de enmascaramiento, aquí tan solo se puede obtener hasta un máximo de 10 puntos y se clasifica como bajo y se obtiene si se obtiene de 0 a 3 puntos, como medio si se obtiene de 4 a 5 puntos y como alto a partir de 6 puntos. A ver, yo sé que esto, explicándolo así, parece muy complejo. Ya sé que es difícil seguir si no lo estáis viendo por escrito. Pero vamos, no os preocupéis que como he comentado, ya he subido a nuestra página web estos cuestionarios y todas estas tablas para hacer las interpretaciones para que os resulte más fácil hacerlo. Para los que habéis unido después, nuestra página web es aristeanutricionistas.com y también voy a subir este live a nuestro canal de YouTube, también Aristea Nutricionistas, porque me imagino que no a todos os ha dado tiempo a completar todas las preguntas del cuestionario y hacer los cálculos. Así que podéis volver luego a ver este vídeo, pausándolo tantas veces como necesitéis para que lo penséis bien antes de elegir la puntuación. Y además os recomiendo que seleccionéis en YouTube la lista de reproducción de SQM, porque seguro que hay muchas charlas que os pueden interesar muchísimo. Bueno, volviendo a la interpretación, una vez que ya hemos clasificado cada una de las escalas siguiendo los criterios de abajo, de bajo, medio o alto, con esto vamos a utilizar otra tabla que también veréis en nuestra página web, en la que utilizando esos criterios de riesgo se puede clasificar el grado en el que se sugiere que hay una intolerancia múltiple a los químicos. Para esta clasificación vamos a utilizar tan solo la tercera escala de severidad de los síntomas, la primera escala de intolerancia a los químicos y la quinta escala, que es el índice de enmascaramiento. El grado más alto es la clasificación de SQM muy sugestiva y se consigue cuando se obtiene igual o más de 40 puntos tanto en la escala de severidad de los síntomas como en la de intolerancia a los químicos. Y también debe haber una puntuación en el índice de enmascaramiento de más de 4 puntos. El segundo nivel, que también está etiquetado como muy sugestivo de SQM,
También necesita cumplir los criterios que se clasifican como altos en la escala de síntomas y de intolerancia a los químicos. Pero aquí el índice de enmascaramiento podría ser menor de 4. El siguiente nivel digo el siguiente nivel porque cuando veáis la tabla veis que están colocados de arriba a abajo. Pues bien, el siguiente nivel es catalogado como algo sugestivo y debe haber más de 40 puntos en la escala de gravedad de los síntomas. Pero aquí ya puede haber menos de 40 puntos en la escala de intolerancia a los químicos y menos de 4 puntos en el índice de enmascaramiento. Para que quede bien claro lo que implica estar en este grado. Las personas que estéis en este grupo, en este grado, podéis tener muchos síntomas a pesar de que es muy posible que la intolerancia a los químicos esté enmascarada. Mientras que en el primer y segundo grado que he nombrado, que se clasifican como muy sugestivos, aquí ya hay muchos síntomas, además de que la intolerancia alimentaria o química es bastante obvia. Los siguientes 2 grados se clasifican como problemáticos y tienen en común que la puntuación de la severidad de los síntomas es menor de 40. Es decir, tienen los criterios de bajo-medio para esta escala, pero el criterio de intolerancia química tiene que ser alto, es decir, igual o mayor de 40. Y la diferencia que hay entre estos 2 grados es el índice de enmascaramiento. En el grado superior, igual o mayor a 40 y en el grado menor es igual o menor a 3. Los que estéis dentro de un grado catalogado como problemático, debéis saber que lo que significa es que tenéis pocos síntomas a pesar de tener mucha intolerancia a los químicos. Y las personas con este grado que además tengan un bajo índice de enmascaramiento puede haberse dado el caso de que sean personas hipersensibles que han estado evitando la exposición a químicos por un largo periodo de tiempo, de meses o incluso años. Los 2 últimos grados se clasifican como no sugestivos de SQM y tienen criterios tanto de sintomatología como de intolerancia química bajos o medios, es decir, no llegan a 40. Y la diferencia es que en el penúltimo grado sí que hay un índice de enmascaramiento igual o mayor de 40, mientras que en el último este índice es menor de 4. Os voy a comentar ahora la clasificación que se utiliza en España. Como os dije al principio del live, lo que estamos utilizando aquí es la clasificación SANOSA, con X. La segunda es SANOXA. Y según la puntuación del QESI se va a valorar de una manera escalonada los diferentes grados de afectación. En una escala que va desde el grado 1, que es leve, hasta el grado 4, que es grave. Por tanto, la clasificación SANOSA establece que debe considerarse como grado 0, cuando el paciente no reúne los criterios clínicos, puesto que la puntuación en las escalas 1 y 3 del QESI es menor de 40 puntos. Grado 1, leve, cuando el paciente reúne los criterios clínicos y nota síntomas que le provocan molestias tolerables. La puntuación en la escala 1 o 3 del QESI es mayor a 40 puntos. Grado 2, moderado. El paciente reúne los criterios clínicos. Nota síntomas que alteran su salud. No usa mascarilla. No ha tenido que cambiar de domicilio por este motivo. La puntuación en las escalas 1 y 3 del QESI es mayor a 40 puntos. Grado 3, severo.
El paciente reúne los criterios clínicos. Nota síntomas que alteran su salud. Usa mascarilla de forma esporádica o ha cambiado de domicilio por este motivo. La puntuación en las escalas 1 y 3 del QESI es mayor de 40 puntos y la puntuación en la escala 4 del QESI es menor a 6 puntos. Y ya vamos al último grado, el más avanzado, que se considera como muy severo o grave. El paciente reúne los criterios clínicos, nota síntomas frente a muchos productos, lo que provoca una alteración muy grave en su estado de salud. Usa mascarilla de forma casi continua e incluso ha tenido que cambiar de domicilio por este motivo. Vive prácticamente confinado en su domicilio y está en permanente estado de alerta química. Su puntuación en las escalas 1 y 3 del QESI es superior a 40 puntos. Su puntuación en la escala 4 del QESI es inferior a 4 puntos. Bueno, son ya las 8. Me ha ajustado bastante bien al tiempo hoy. Bueno, con esto ya vamos a acabar el live de hoy. Os recuerdo que tenéis todas las tablas de los cuestionarios en la página web aristeanutricionistas.com. El siguiente live posiblemente será el próximo jueves a la misma hora y si no pudiera ser, pues ya sería al siguiente jueves. Quería haber continuado haciendo directos de enfermedades afines, pues como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, pero voy a dejar estos temas para un poco más adelante porque tenemos muchos pacientes y seguidores que nos han pedido que hablemos de intolerancias a azúcares específicas. Así que en el próximo live vamos a contar con la doctora Victoria Muñoz, también del equipo Aristea, y vamos a hablar de la deficiencia de la enzima sacarasa isomaltasa. Y después, para el siguiente live, contaremos con Paloma Rico, también compañera nuestra de Aristea, y hablaremos sobre problemas del tiroides, no solo del hipo, que se habla mucho de hipotiroidismo, aunque nosotros ya sabéis que hablamos de otros temas, de lo que no se suele hablar tanto, pero también queremos hablar del hipotiroidismo o porque muchas veces hay alternancias. Bueno, además, hace ya mucho tiempo que deberíamos haber hecho un live del tiroides porque es una de las patologías que más tratamos en nuestro equipo, puesto que también estamos especializados en enfermedades autoinmunes. Y ya después de ese live, Manuel nos hablará pues, de todos los problemas que pueden causar el moho, que viene muy a cuento al live de hoy y a los lives que hemos estado teniendo hasta ahora. Este va a ser desde luego un tema muy importante porque es que también está extremadamente infradiagnosticado el moho como agente causal de muchas enfermedades que acaban siendo mal diagnosticadas por no haber suficiente conocimiento sobre esto entre los profesionales de salud. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Voy a mirar rápidamente antes de ya despedirme. Bueno, esto te lo hemos respondido, lo de los picores continuos en forma de brotes, sí, totalmente. Hablar del coche. Bueno, creo que no tengo ninguna pregunta. De todas maneras, si os quieran preguntas, en cuanto lo suba al canal de YouTube, que será este fin de semana como muy tarde, en el propio comentario del canal de YouTube podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Eso sí que solo mirarlo y responderlo. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchándome hasta el final. Espero que este live os haya sido de utilidad. Yo creo que os puede ayudar mucho, sobre todo a que consigáis el diagnóstico que todavía no lo tenga. Y nada, os animo a que lo compartáis con amigos, con grupos a los que también les pueda ser de ayuda. Nada, un fuerte abrazo a todos.